Welcome to Hombre Fuerte, and don't forget to subscribe. Nació en silencio, lejos de los reflectores. En un mundo que exige encajar, pero castiga a quien se atreve a ser distinto. Y desde temprano entendió que nadie vendría a salvarlo, que la única salida real era construirse a sí mismo desde la incomodidad, aceptando su cuerpo, su naturaleza y su camino sin disculpas, porque comprendió que un hombre no se define por lo que otros esperan de él, sino por lo que decide hacer cuando está solo. Y así convirtió cada amanecer en una promesa cumplida, cada entrenamiento en un acto de disciplina y cada gota de sudor en una declaración de carácter, entendiendo que la fuerza no nace del deseo de impresionar, sino del compromiso diario con el crecimiento. Y mientras otros buscaban motivación externa, él eligió la constancia porque aprendió que la motivación se va, pero la disciplina permanece. Y en ese proceso silencioso comenzó a forjar no solo un cuerpo resistente, sino una mente firme, capaz de soportar la crítica, la soledad y el dolor sin quebrarse, aceptando que el rechazo no es una maldición, sino un filtro que separa a quienes hablan de cambiar de quienes están dispuestos a pagar el precio. Y así, paso a paso, sin atajos ni aplausos, fue entendiendo que la verdadera transformación ocurre cuando dejas de huir de lo que eres y empiezas a trabajar con ello. Cuando conviertes la diferencia en ventaja y la constancia en identidad, porque el hombre que acepta su naturaleza respeta su proceso y avanza, incluso cuando nadie lo observa. Despierta una fuerza interior que no necesita permiso ni validación, una presencia que no se anuncia pero se siente. Y ese fue el inicio de un camino que no prometía comodidad, pero sí propósito, carácter y una determinación capaz de cambiar no solo su cuerpo, sino su destino. Con el paso de los días comprendió que la verdadera batalla no estaba en los músculos que ardían ni en el cansancio que pesaba sobre el cuerpo, sino en la mente que constantemente busca excusas para rendirse. Y fue ahí donde decidió endurecer su carácter, entrenando incluso cuando no había ganas, cuando el progreso parecía lento y cuando nadie estaba mirando, porque entendió que la disciplina no es un acto heroico, sino una elección diaria, repetida en silencio. Y cada vez que vencía la tentación de abandonar, reforzaba una identidad más fuerte, más consciente, más peligrosa, aprendiendo que la incomodidad es el precio de la evolución y que solo quienes aceptan pagar ese precio logran algo real. Y mientras otros se perdían en distracciones, él eligió el enfoque, convirtiendo la rutina en estructura y el sacrificio en hábito, y poco a poco su mente comenzó a responder con calma ante la presión, con claridad ante la duda y con firmeza ante la crítica, porque cuando un hombre se mantiene constante deja de reaccionar y empieza a controlar, y así cada obstáculo se transformó en entrenamiento mental, cada error en aprendizaje y cada día difícil en una oportunidad para fortalecerse, comprendiendo que el crecimiento auténtico no se anuncia, se acumula, y que los hombres que perseveran sin aplausos desarrollan una fortaleza que no depende de circunstancias ni opiniones, una base sólida que resiste el caos, el rechazo y la soledad. Y en ese proceso silencioso empezó a convertirse en alguien diferente, no por lo que mostraba, sino por lo que ya no necesitaba demostrar, avanzando con la certeza de que quien domina su mente jamás será esclavo del entorno y que el camino que eligió, aunque solitario, lo estaba llevando exactamente hacia la versión de sí mismo que siempre estuvo destinado a construir. Con el tiempo, los cambios que antes solo vivían dentro comenzaron a reflejarse afuera, no de forma exagerada ni ruidosa, sino con una presencia firme que se sentía al entrar en cualquier lugar. Porque cuando un hombre se vuelve coherente entre lo que piensa, dice y hace, el mundo lo percibe sin necesidad de palabras. Y así empezó a notar cómo las miradas cambiaban, cómo el respeto llegaba antes que las explicaciones y cómo incluso el silencio de los demás se volvía diferente, más atento, más cuidadoso,
entendiendo entonces que la verdadera autoridad no se impone, se irradia. Y mientras otros buscaban validación, él caminaba con propósito, enfocado en seguir puliéndose, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para elevar su estándar, porque ya no competía con nadie más, solo con la versión débil que había dejado atrás. Y esa competencia interna lo mantenía despierto, disciplinado y peligroso en el mejor sentido de la palabra, aprendiendo a controlar impulsos, a elegir batallas y a responder con inteligencia en lugar de reaccionar con ego. Y fue ahí cuando comprendió que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo, porque quien se controla a sí mismo jamás será manipulado. Y así, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, fue construyendo una vida basada en principios, claridad y acción constante, sabiendo que el respeto auténtico no se pide, se gana, y que la grandeza real no hace ruido, simplemente se mantiene firme incluso cuando todo a su alrededor intenta hacerlo caer. Y entonces llegó el momento que separa a los hombres comunes de los que están hechos para permanecer. Porque la vida, como siempre, puso frente a él una prueba disfrazada de oportunidad, una tentación que prometía comodidad rápida a cambio de traicionar todo lo que había construido en silencio. Y durante unos segundos sintió el viejo impulso regresar, esa voz que susurraba que nadie lo vería, que no importaba, que podía tomar el atajo y seguir adelante. Pero esta vez algo era distinto, porque ya no era el mismo hombre que antes negociaba con su conciencia. Ahora entendía que cada decisión pequeña define el destino completo. Y fue en ese instante, con el corazón acelerado y la mente clara, cuando eligió lo difícil, lo correcto, lo que dolía ahora que lo fortalecía para siempre. Y al hacerlo, sintió una calma extraña, poderosa, como si el universo mismo confirmara que había elegido bien, comprendiendo que la disciplina no es castigo sino libertad, que decir no a lo fácil es decir sí a la grandeza. Y desde ese día ya no dudó de quién era ni de hacia dónde iba, porque había pasado la prueba que nadie aplaude, pero que lo cambia todo, convirtiéndose en ese tipo de hombre que no necesita demostrar nada, que no se rompe cuando lo presionan y que avanza incluso cuando camina solo, sabiendo que la soledad temporal es el precio de un destino extraordinario. Y así, con la mirada firme y la voluntad intacta, siguió adelante, no buscando reconocimiento, sino cumpliendo una promesa silenciosa hecha consigo mismo, nunca volver a traicionarse. Y con el paso de los meses, todo ese esfuerzo silencioso comenzó a reflejarse en cada aspecto de su vida, no solo en su cuerpo transformado, fuerte y definido, sino en su mente inquebrantable, en la manera en que enfrentaba problemas sin titubear, en la forma en que la gente comenzaba a mirarlo con respeto, no por arrogancia, sino por la autoridad silenciosa que emana de alguien que ha dominado su disciplina. Y fue entonces cuando entendió que la verdadera transformación no reside en el músculo ni en la apariencia, sino en la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad, de actuar cuando otros dudan y de decidir con claridad cuando el mundo ofrece distracciones. Y mientras algunos buscaban atajos o excusas para justificar su mediocridad, él se había convertido en un ejemplo vivo de que el sacrificio constante y la coherencia con uno mismo construyen algo mucho más poderoso que la aprobación ajena. Y en ese reconocimiento silencioso de su propia evolución, comprendió que la fuerza auténtica no se exhibe, se siente, y que la verdadera grandeza llega cuando dejas de compararte con otros y comienzas a medirte únicamente con la versión débil que dejaste atrás. Y así su historia se transformó en un mensaje que trasciende su propia vida, recordando a todos los hombres que la disciplina diaria, el respeto por la propia palabra y la perseverancia sin aplausos son las llaves que abren la puerta a un poder interior que ninguna circunstancia externa puede quebrar, y que el hombre que logra despertar esta fuerza dentro de sí mismo deja de ser influenciado por el mundo para convertirse en el arquitecto de su propio destino,
en alguien imposible de detener, en alguien auténtico, fuerte e imparable, capaz de inspirar sin hablar y de liderar sin exigir. Porque la verdadera victoria no es un trofeo ni un reconocimiento, sino la certeza de que jamás volverás a traicionarte a ti mismo y que cada decisión difícil que tomaste te ha llevado a convertirte en la versión más poderosa de tu propio ser.